Ya. Ya se inició la grabación. Adelante. Ok. Buenas tardes con todos y todas. Gracias por estar presentes en este evento de capacitación, donde la Unidad Zonal de Amazonas va a hacer llegar a todos ustedes el tema de cultivo de café con el abondamiento de guano de las islas y otros abonos orgánicos. Nos encontramos en el distrito de Longar, de la provincia de Rodríguez de Mendoza, en el anexo de Xucush, con un grupo de beneficiarios y beneficiarias que vienen trabajando con nosotros desde lo que era el ex Pronamach. Ellos muy entusiastas, muy activos, no dejan pasar la oportunidad de capacitarse. Entonces, estamos el día de hoy en una finca de una de las beneficiarias, la señora Evita, donde se va a hacer no solamente la explicación teórica, sino también la práctica, tomando en cuenta que más va a ser el trabajo práctico el que vamos a demostrar. Con todos ustedes presento al ingeniero Adriano Dávila Silva, que es especialista de la Unidad Zonal Amazonas y va a ser nuestro facilitador en esta tarde. Buenas tardes, ingeniero. Lo escuchamos. Buenas tardes a todos los amigos y amigas que se han conectado, se han enlazado a nivel nacional. Buenas tardes, ingeniera Sarita. Buenas tardes, señoras y señores productores de café. No se oye. Más acá. Ya, un ratito. ¿Me escuchan, por favor? Más acá. No se ve. Buenas tardes. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí, excelente. Muchas gracias. Nuevamente mi saludo a todos y cada uno de ustedes, amigos y amigas que se han enlazado a nivel nacional. Buenas tardes, ingeniera Sarita. Buenas tardes, señoras y señores productores de café del anexo de Xucush, del distrito de Longar, la provincia de Rodríguez de Mendoza, región. Bien, es para nosotros tener con estos Amazonas. Bien, es un honor para que tiene que ver con la producción del café, que es uno de los... Nosotros esta tarde tener que conversar con estos amigos productores sobre un tema importantísimo que tiene que ver con la producción del café, que es uno de los cultivos principales de la región amazónica. Yeah. Yeah. Amazonas y San Martín producen cerca del 50% del café que produce todo nuestro país. Por lo tanto, hay que sentirnos orgullosos y por lo tanto también hay que ponernos la energía, hay que ponernos la fuerza de voluntad para poder crecer en cualidad también, no solamente sea las áreas sembradas, sino también los volúmenes de producción y por supuesto la calidad. Amazonas tiene 65,000 hectáreas de café, solo Amazonas, ¿no? Y por lo tanto comprenderán pues de que es uno de las regiones que produce la mayor cantidad de café y por lo tanto aportamos también al PBI agrícola en forma significativa. Pero el problema central que hemos conversado con ustedes, yo les he hecho una encuesta antes de venir acá para ver cuál es su rendimiento por hectárea, cuántos quintales pues. Victoria, por favor. Algunos 12 quintales. Victoria. Dime. Sí, no se escucha bien. Dime. ¿Puedes acercarte al ingeniero, por favor? Porque si él habla con otro dispositivo, no se va a ver la imagen. Por favor, puedes acercarte con tu celular y enfocarlo, porque de lo contrario no vamos a ver nada. El otro celular tiene la cámara apagada. Tiene la cámara apagada, ya. Sí. ¿Ya? Entonces, si vamos a enfocarlo desde tu dispositivo, ahora se va a transmitir. Tienes que enfocarlo a él. No enfoques a la gente, enfócalo a él para que podamos ver bien, por favor, ¿ya?
Suave. Ahí. Gracias. Ahí, que él hable. Ya. Bien, entonces, con las disculpas, un poquito la interferencia en la transmisión. Diciendo, vamos a partir de que según el rápido diagnóstico que he hecho con ustedes, el problema principal de nuestros productores es el bajo rendimiento. De la encuesta que he hecho ahora, hemos determinado que están en promedio en 15 quintales por hectárea, que es muy bajo si comparamos con otras regiones como Selva Central, y mucho más si nos comparamos con lo que es el vecino país de Colombia. Pero ¿a qué se debe estos bajos rendimientos? Se debe, por supuesto, a varios factores, pero el principal es de que la mayoría no abona correctamente. La mayoría no hace análisis de suelos, ¿no? No hace análisis de suelos y abonan, digamos, a simple criterio personal. Y por supuesto, entonces ahí está el factor. Por eso es que se ha decidido el día de hoy conversar con todos ustedes sobre este tema del abonamiento del cultivo de café. Entonces, ¿qué se necesita para lograr que nuestro café produzca más? ¿Qué se necesita? A ver, señores, les pregunto, ¿alguien que pudiera participar? A ver. Necesitamos asesoramiento por la parte técnica. Necesitan asistencia técnica, perfecto, es un aspecto importantísimo. ¿Ya? Otro aspecto que habíamos hablado. Manejo adecuado. Manejo del cultivo, hablemos de deshiervos, de podas, manejo de sombra, control de plagas y enfermedades, pero también fundamentalmente el buen abonamiento. ¿No es cierto? Bueno, entonces vamos a entrar de frente ya a solucionar esta parte. Para hacer un buen abonamiento, ¿qué se necesita? El análisis de suelo. También hemos hablado en la previa con ustedes de la importancia de hacer el análisis de suelo y hemos hablado dónde se hace, cuánto cuesta y que prácticamente está en la decisión y buena voluntad de cada uno de ustedes de poder pagar un análisis. También hemos quedado de que en esta oportunidad no vamos a hablar sobre cómo obtener la muestra de suelo. Hemos quedado en el compromiso de que vamos a hacer otra práctica para digamos, aprender cómo obtener una buena muestra de suelo, para que lo envíen al laboratorio y les salgan buenos resultados y aprendan a abonar correctamente. Para ello necesitamos desarrollo de capacidades. Desarrollo de capacidades, por supuesto. Entonces, el análisis de suelo, ¿para qué lo hacemos? Para saber qué alimentos hay en el suelo y qué alimentos le falta para que nuestro café quiero producir en mi hectárea de café 30 quintales, yo debo saber cuánto de alimento necesita ese café para producir 30 quintales. ¿Y quién me dice cuánto necesita? Hay datos por tonelada de producción, cuánto necesita. Entonces eso está ahora que tenemos la modernidad de los celulares, ustedes ponen eso en el Google, cuánto de nutrientes necesita el café por tonelada de producción y les va a salir cuánto. ¿Ya? Pero para saber cuánto de abonamiento necesita nuestro suelo para producir 30 quintales, se necesita primero el análisis. Para saber cuánto tiene y cuánto le falta de acuerdo a la exigencia del café para producir esos 30 quintales. ¿Correcto? Entonces, vamos por ahí de que para mejorar nuestra producción y para abonar correctamente, debemos hacer un análisis de suelo, ¿no? Pero también la práctica nos dice de que el productor sí abona, ¿no? Sí abona, pero sin análisis de suelo. Sin embargo, también eso es bueno, ya de acuerdo a la experiencia, más o menos ya se aproximan
Pero si quieren abonar correctamente es con el análisis de suelo. Y el segundo aspecto que hay que tener en cuenta es usar los abonos correctos. ¿No es cierto? Entonces, uno de los abonos correctos que debemos usar y que tiene nuestro país es el guano de las islas. Que lo podemos ver acá. Un papel y un lapicero, dame. De las islas. ¿No? El guano de las islas. Bien. Y otros nutrientes. Por favor, apague su micro. Gracias. Ahora, bien, entonces, primero vamos a saber cómo calculamos la cantidad. Por favor. Por ejemplo, de acuerdo al análisis que está proporcionado doña Evangelina, su terreno tiene... ¿Por qué sale ese doble? Esto es usuario de tiene 1.9 kilos de fósforo por hectárea, tiene 97 kilos de potasio por hectárea, tiene 14.8 kilogramos de calcio por hectárea y 4.9 kilos de magnesio por hectárea, ¿no? Entonces, si doña Evangelina quisiera producir 25 quintales de café, vemos de que le falta, según la extracción, para 25 quintales de café, se necesita que tenga disponible la hectárea de café, 140 kilos de nitrógeno, 50 de fósforo, 180 de potasio, 63 de calcio y 31 de magnesio. Entonces yo hago la diferencia, hago como una regla de tres simple, una resta, y me sale que su terreno de doña Evangelina necesita 88 kilos de nitrógeno, 48 de fósforo, 82 de potasio, calcio no necesita ya, ¿no? Aparentemente, pero después vamos a ver que sí, y magnesio 26 kilos por hectárea. Entonces, eso es lo que necesita su terreno de doña Evangelina. Y eso me da el análisis. ¿Ya? Y bien, entonces, ya teniendo estos datos, yo puedo ya ver qué productos voy a usar y cuánto voy a usar de esos productos para lograr ese rendimiento de 25 quintales. Pero antes de entrar ya a explicar netamente el procedimiento del abonamiento, vamos a analizar cómo es la naturaleza de las plantas para alimentar. Primero yo les pregunto, ¿las plantas se alimentan? ¿Sí o no? Sí se alimentan. ¿Qué alimentos consumen las plantas? ¿Pero qué se llaman? Nosotros, por ejemplo, consumimos papa, frijol, arroz, yuca. A ver. Nutrientes. Nutrientes. Potasio. Agua, ¿qué más? Fósforo. Calcio. Magnesio. Boro. Ya, bien, miren, entonces ya ustedes ya conocen los nombres de los alimentos que toman las plantas. ¿Cuántos alimentos exige la planta? ¿Quién me dice otro número? Uno me ha dicho 20, otro me ha dicho 13, a ver. 4 por 4. 16 elementos. 16 alimentos, de los cuales, escuchen bien, de los cuales 3 lo toma de la naturaleza. No hay necesidad de darle. ¿Ya? Y 13 sí tiene que estar en el suelo. Dentro de ello hay 3 grupos. Unos que lo consumen en mayor cantidad, es como el arroz en nuestro segundo de nosotros, es el más volumen, ¿no es cierto? Otros que lo consumen en término medio y otro que lo consume poquito. Esos de mayor cantidad, técnicamente le llamamos macronutrientes, ¿no? Los otros son que lo consumen en término medio, son los mesonutrientes, y los que lo consumen bien poquito son los micronutrientes. Bien poquito es como la sal que le echamos nosotros a nuestra sopa. Tenemos una olla de 10 litros de sopa, le echamos 2 cucharitas o 1 cucharita de sal. Por eso es micro, es poquito, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, las plantas sí se alimentan, ya conocemos cómo se llaman sus alimentos,
De unos consume más, de otros menos, pero necesita esos 16 alimentos, de los cuales 3 lo toma del ambiente y 13 tiene que tomarlo del suelo. Ahora, nosotros para alimentarnos, ¿por dónde consumimos nuestros alimentos? Por nuestra boca. ¿Y la planta, por dónde lo toma sus alimentos? Por la raíz. Por la raíz. Y por las hojas. Perfecto. Entonces, pero todas las raíces absorben los nutrientes o toman los nutrientes del suelo. Los pelos absorbentes. ¿Y en qué parte de la planta están los pelos absorbentes? Me voy a mover para acá. Sabemos que la planta aquí alrededor tiene raíces. Pero ¿en qué parte están esos pelos absorbentes que podríamos decir las bocas de la planta? Está a la misma altura donde está la copa. A ver. Entonces, acá está la copa. Quiere decir que por acá, en esta parte están las raíces absorbentes, los pelos absorbentes, como decía. Y ahí están las bocas de la planta y de ahí toma el alimento. Entonces, cuando yo abone, si le echo acá el abono, ¿lo podrá tomar la planta? No lo va a poder tomar. Es como si a mí me pusieran aquí una barrera y ahí me ponen un plato y yo no puedo alcanzar a ese plato y no lo puedo comer. Entonces, el abono hay que ponerlo donde está la boca de la planta, donde está la boquita de la planta. ¿Dónde está? En la proyección de la copa alrededor de la planta. Entonces ya estamos viendo 3 aspectos. Ese es un factor. Y otro factor es, en esa parte hay humedad, porque hay sombra, y también el abono lo absorbe más rápido. Correcto, correcto. Bien, ya hemos calculado, miren, aquí yo he calculado en este caso, para esta parcela, he calculado que necesita 750 kilos de guano de la isla, de acuerdo al análisis. O sea, estamos hablando, claro, 15 sacos. 15 sacos. A una y esta hectárea. es una hectárea de guano, necesita 15 sacos. Y si yo voy a utilizar como base el guano de la isla, escúcheme bien, yo lo calculo en base al elemento que se utiliza más rápido. En este caso es el nitrógeno. Yo he calculado en base al nitrógeno. Y de nitrógeno este guano tiene de 10 a 14%. He tomado el promedio 12% de nitrógeno y de acuerdo a lo que me pide el análisis, yo necesito 15 sacos de guano nada más para esta parcela. Para una hectárea. ¿No es cierto? Pero sí, le falta potasio y le falta magnesio. No tiene, de acuerdo a lo que tiene mi guano de isla, no tiene. Entonces tengo que completar lo que le falta, lo que no tiene el guano de la isla, lo tengo que completar con otra fuente. En este caso, para la agricultura orgánica, está permitido el sulfato de potasio. Pero es poquito lo que falta, no van a gastar mucho. ¿No es cierto? Y también lo que es magnesio le falta. Pero hay productos también para comprar el Magboro, por ejemplo, ¿no? Pero es poco, ya es para complementar. Una vez que he determinado cuántos sacos de guano de isla y con cuánto de sulfato y Magboro voy a completar, he determinado mi cantidad de abono que necesito, luego determino cuánto voy a echarle por cada plantita. Y eso se determina, por supuesto, sabiendo qué distancia hay entre plantas y entre surcos, y calculando el número de plantas que hay en una hectárea. Entonces, si me salió, por ejemplo, los 750 kilos en una hectárea y encuentro que hay 4.000 plantas en esa hectárea, yo lo divido esa cantidad de kilos entre las 4.000 plantas y me sale la cantidad de abono exacto que debo echarle a cada plantita. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, señores? Es importante lo que estamos hablando. Ustedes ya lo sabían, la mayoría, ¿no es cierto? Ya lo sabían.
Simplemente es un recordar. Bien, entonces, ahora ya tenemos calculado cuánto vamos a echar por planta, ¿no? Ya tenemos, digamos, los productos que hemos elegido para abonar. En este caso, la mayor parte va a ser guano de isla y un poquito de sulfato de potasio y un poquito de Magboro. Magboro es un producto, puede ser otro producto, pero que tenga magnesio, porque el magnesio también es un elemento que lo come o lo consume la planta en que alimenta. Puede ser, si le faltara fósforo, sí, pero en este caso no le falta. Sí. Pero hay una cosita y con esto ya luego entramos a la práctica netamente. Aquí la parcela me está indicando de un factor importantísimo que tiene que ver con el grado de fertilidad del suelo. Y es un factor que se llama el pH del suelo. Y para nosotros los agricultores, un indicador práctico de que el pH es ácido del terreno es esta planta, que es un tipo de lecho, pero que aquí lo conocemos como el chozo. Acercarte un poquito más. ¿Se nota? Perfecto. Este es un indicador de que el pH es 4.3, el pH de esta parcela según el análisis. Cuando el pH, bueno, tal vez muchos de ustedes no sepan qué es el pH. El pH del suelo es como por decir el sabor del suelo. Como un sabor, como algo que lo probamos que es ácido o es salado o es amargo, ¿no es cierto? Por decir en un alimento. Es solo para comparar, porque no es exactamente igual lo que estoy diciendo, sino para entenderlo. Es como un sabor. Entonces, cuando es ácido, ahí, aunque haya nitrógeno en el suelo, cuando es muy ácido, la planta no lo puede tomar. Porque esa condición química que está en el suelo, lo tiene ahí digamos, amarrado al nitrógeno y no lo suelta porque lo toma la planta. A pesar de que está el nitrógeno. Igual el fósforo y los otros elementos tienen dificultad para que la planta lo tome cuando el pH es ácido. Entonces, el primer paso para hacer una buena fertilización del café, si el pH es ácido, hay que corregir el pH. ¿Cómo se corrige el pH? Echándole cal. Cal agrícola. Cal agrícola, es una de las formas, ¿ya? Pero es la más conocida, la más común, la más posible, porque también encontramos comercialmente. Y aquí el laboratorio te dice cuánto de cal tienes que echar. ¿No es cierto? Entonces, primero encalo, hago el encalamiento, corrijo el pH y luego abono y van a ver que los resultados se van a verificar. Entonces, para el abonamiento estamos entendiendo esto. Si el pH es ácido, hay que corregir el pH. Si no, por más de que le echemos el abono, no lo va a nutrir mucho. De preferencia también alrededor, porque lo que hay que corregir el pH es donde come la planta. Ajá. Donde llega la planta y donde va a tomar el alimento la planta. Ahí hay que corregir. ¿Ya? Bien. Entonces, ahora sí nos vamos a la parte de la práctica netamente. Una pregunta antes. Sí, sí. ¿Los 750 kilos es una vez al año o en cuántas partes le puedo dividir? Ya, bueno, esa es una muy buena pregunta. Se recomienda mínimo en 2 partes, porque el café tiene 2 etapas. La primera y la principal, o el primer y principal abonamiento es al finalizar la cosecha, máximo. ¿No es cierto? Yo voy cosechando los últimos granos ya y le voy echando el abono para que la planta ya tenga el alimento para echar las nuevas flores y los nuevos brotes, las nuevas hojas. Y agarre con fuerza ya la nueva floración y la nueva masa de la planta, ¿no es cierto? La nueva masa foliar y ramas y todo lo demás. Entonces ya hemos logrado que haga una buena floración, un buen ramaje, etcétera. Ahí hemos avanzado bien. Pero la otra partecita es una vez que ya las flores se convirtieron en frutitos, esos frutos necesitan llenar bien, necesitan que se llenen grandes, pesados, ¿no es cierto?
¿no? Entonces, en ese momento, toca la otra parte del abonamiento. Mínimo es en 2 partes. Y creo que eso es lo común, porque se recomienda hasta 3, pero es más trabajo. Es más trabajo. Y gracias a Dios, depende también del tipo de abonos que utilizamos. Si fuera urea para cuestión de nitrógeno, eso lo puedo hacer hasta en 4 partes. Más abono te va a dar más rendimiento. Claro, no, porque la urea es un abono que se disuelve rápido y si la planta no lo tomó, viene una lluvia fuerte y ya lo lleva, el abono lo lleva el agua, ¿no es cierto? En cambio, este nitrógeno que está en el guano de la isla es más difícil que se lave porque está con materia orgánica. Ingeniero, tenemos algunas preguntas de su charla. Vamos a la práctica. Podemos responderlas y luego entramos a la práctica. La batería. Bueno. Vamos a hacer la práctica y luego respondemos, por favor, las preguntas, ¿ya? Un ratito, por favor. Correcto, siga. Bien. Ahora sí, ya hemos determinado la cantidad de abono que le vamos a echar por planta, ¿no? Miren, primer aspecto, hay algunos que recomiendan que hay que hacer un anillo aquí alrededor. Hay que hacer como un aro, labrar el terreno y hacer como una zanjita alrededor. ¿No es cierto? Pero hay una cosa, si yo hago un corte ahí en el terreno, ya voy cortando raíces. Y puede ser que le estoy causando heridas ahí a las raíces y puede entrar algunos hongos, algunas bacterias y va a enfermarse mi café. Entonces, las raíces del café no están profundos, los pelos absorbentes están casi en la superficie del terreno. Entonces, no hay necesidad de hacer esa zanja. No hay necesidad. Lo que hay que hacer es limpiar con machete la mala hierba y luego con esta herramientita, que es el rastrillo, raspamos alrededor, en la proyección del copa. Raspamos un poco hasta sacarle toda la hoja rasca y un poquito solo raspamos encima, alrededor. Hemos raspado y ahora la cantidad que hemos determinado de nuestro abono lo regamos alrededor de esa parte que hemos raspado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, señores? Y si hay otra experiencia, otra práctica, lo tienen que decir, porque aquí no es que solo yo sepa y ustedes no. Ustedes también tienen muy buena experiencia. Claro que aquí hay que tener el pino del caso para que se riegue uniformemente, ¿correcto? Y eso ustedes, la práctica ya lo tienen. Bien, una vez que hemos desprogramado el bueno, todo lo que hemos raspado lo volvemos a jalar. Listo. Hemos abonado nuestra planta de café. Hemos aplicado el abono. Bien, eso es lo que yo estoy diciendo. Doña Evangelina tiene otra práctica. A ver, haremos que nos cuente. Venga por acá. Aquí aprendemos de todo. Acácito. Nosotros tenemos como emprendedor de café, no tenemos una experiencia porque tenemos una parcelita donde tienen muchas gallinas. Entonces, una vez en un curso, en una charla, siempre escuchar que también podría abonar haciendo hoyos. Sí. Vaya, carajo, entonces, y es una experiencia buena que, como les digo, en esa parte donde mucho molestaba la gallina, les he hecho así,
siempre tienen mejor resultado en esta forma, porque a veces acá, cuando llueve un poco, es muy bueno, porque se humedece el abono y se fortalece la planta. Pero cuando llueve, no es así, no está pendiente. Pueden acercarse, no se escucha. Ya. Repita, doña Evita, porque no la han escuchado, repita. Ya. Nosotros como productores tenemos la experiencia, ¿no?, en la siembra en el abono del café. En una parcela donde el vecino tiene muchas gallinas, hemos optado para hacer haciendo unos hoyos y poniendo ahí más o menos unos 8 hoyos hacia alrededor de la planta, dependiendo del tamaño de la planta. Hola, ¿se escucha? Y nos da mejor resultado que echarle hacia encima, porque esto si es que llueve y acá brota muy bonito la maleza. Entonces, eso no hemos querido, pues no, y hemos hecho de esa forma. Un aplauso. Perfecto, muchas gracias, doña Evangelina. Una práctica más. Efectivamente también lo hemos recomendado, pero como una segunda opción. Eso incluso en algunos sitios le llaman bordón, le llaman tacarpo, etcétera, ¿no? A la herramienta con la cual se hace esa práctica, que es muy buena, pero aquí lo hemos hecho alrededor porque estamos en un lugar plano. Ya cuando es en una ladera, no se hace alrededor. Y no hay gallinas. Se hace solamente en la parte de arriba, suponiendo que para abajo es la inclinación y para arriba está más alto, solamente se hace en esta media luna de acá arriba. No se hace ya para el lado de abajo, porque de aquí va a filtrarse el abono y va a llegar a estas raíces que están por acá, ¿no? Bien, bien, entonces, a ver, una última parte. ¿Cuándo abonamos? ¿En pleno verano? Cuando está lloviendo, digo, posible. Y con esto vamos a terminar, señores. Miren. Bueno, claro. Me refiero, por ejemplo, a abono en la mañana y que en la tarde le dé su lluviecita. Eso, lo importante es que el suelo esté húmedo para echar el abono. Nunca echar el abono cuando el suelo está seco. ¿Saben por qué? Porque la planta... Por favor, acercarse. La planta lo toma como si fuera un cafecito. No te vayas muy allá, Adrián. Ya, la planta lo toma como si fuera un café para nosotros. Le hemos echado azúcar, pero no lo vemos. Y lo probamos, sí, el dulce, pero ahí está el azúcar disuelto. Así se alimenta la planta. No come cosas sólidas. Todo en caldito. Todo en caldito, puro caldito. Y para que sea caldito, tiene que haber humedad. Eso es importante. Con eso creo que vamos cerrando. Sin embargo, si hubiera otro aporte de cualquiera de ustedes para terminar, porque como les dije, esta capacitación nos enseña de que aprendemos de todos. Sí, a ver. Para echar la cal, ¿cuánto tiempo antes del abonamiento? Ya, unos 3 meses antes es lo recomendable, mínimo. Ya, unos 3 meses antes. Entonces, ingeniero, podemos pasar a las preguntas. Sí, pero antes de repente algún aporte más de acá de los participantes. Otras experiencias. La palabra sería para controlar el ojo pollo, una medicina. Sí, ese tema es otro en realidad. Hoy lo hemos programado para solamente hacer el abonamiento usando guano de la isla, ya como base principal del abono. Hemos visto que lo principal es guano de la isla y solo se tiene que complementar con otros abonos que estén permitidos también por la agricultura orgánica, porque nunca hay que olvidar que siempre nuestra tendencia debe ser a cuidar nuestro medio ambiente, a cuidar nuestros recursos naturales y a cuidar la vida de nosotros mismos, ¿no es cierto? Bien, entonces, si no hubiera otro aporte, damos pase ya a algunas consultas, algunos aportes también de otros participantes de donde están participando de nuestro país. Gracias, ingeniero Adriano, muy amable. Gracias a todos los señores agricultores que nos están acompañando el día de hoy en esta interesante capacitación.
Sarita, por favor, ¿nos puedes leer las preguntas? Sí, más bien, muchas gracias, ingeniero, por la capacitación. Gracias, Victoria, por el esfuerzo de hacerlo en vivo. Tenemos algunos comentarios y preguntas en el chat. Nos dicen de cuánto era el pH aceptable del terreno. A ver. Sí, el pH de este terreno, según el análisis, es 4.3. A ver, acá lo tengo. Un instante. ¿Cuánto es lo aceptable? ¿Cuánto debe ser? Ya, lo recomendable, lo ideal sería un pH de 5.5 de 5.5 a 6.5. Eso es lo ideal. Bien, gracias. Hay otra consulta. ¿Cuál es la edad de la planta, la variedad y en qué estado fenológico se encuentra? ¿Y cuánto ha sido la cantidad que le aplicó? Porque no llegamos a escuchar muy bien. Como se movía un poco el celular, no se escuchó muy bien la cantidad que se le aplicó a esta planta. Ya, la plantación es de 3 años. Estamos con la propietaria y está ya en plena producción, ¿no? ¿Cuánto has echado de abono? Ya, lo que hemos echado... ¿Cuál es la variedad? 3 años es la edad de la planta. 3 años es la edad de la planta. La variedad de la planta. Caturra amarillo. Ya, ¿en qué estado fenológico? Tiene caturra amarillo y rojo. Perfecto. ¿Y la cantidad de abono que se le aplicó? ¿Y la cantidad de abono que se aplicó, ingeniero? Sí, espera, por acá lo tengo. A ver. Un momentito. Sí, 250 gramos por planta. Por año. Sí. Correcto, gracias. Hay otro comentario. ¿Después de abonar hay que echar agua? Después de abonar hay que echar agua. No, la condición es de que el suelo esté húmedo para echar el abono. Y lo ideal es, por ejemplo, abonar en la mañana y que en la tarde llueva un poco para que le ayude a disolverse el abono. Eso es lo ideal. Nunca abonar cuando el suelo está seco. La condición obligatoria y básica es que el suelo esté húmedo, sea a través de la lluvia, y si hay riego, primero su riego y luego abonar. Muchas gracias, ingeniero. Preguntan también cuánto de cal se aplica a la planta. No sé si ha aplicado eso. ¿Y cuánto se está incrementando de otros elementos? Si se le aplica algo más que guano o algo más al guano de isla por hectárea. ¿Aplicas algo más al guano? Sí, a ver, de cal, según el análisis, un ratito. De cal recomiendan acá echar 61.48 kilos por hectárea. O sea, le falta una pequeña cantidad de cal, según el análisis. En el análisis indican cuánto hay que echar, ¿no? Correcto, ingeniero. Bien. No, sí, sino que sabes que estoy en un curso acá que están dando de... Bien, acá hay otra pregunta. ¿Cómo realiza el cálculo del fertilizante para la aplicación de microelementos? Ya, a ver, para microelementos, en realidad no se ha hecho el cálculo ahora, porque lo que se cuida es darle tanto los macro y mesonutrientes. Hablamos de nitrógeno, fósforo y potasio, más calcio, magnesio y azufre, que es lo que no debe darse. Y por lo general los análisis se hacen para esos elementos principalmente, porque los micronutrientes casi siempre los suelos tienen en suficiente cantidad. Y si hablamos de lo que es el guano de las islas, el guano de las islas en su composición tiene muchos micronutrientes y que más lo que tiene el suelo, no se acostumbra mayormente a abonar con micronutrientes. Sin embargo, si uno quiere también saber, se pide el análisis con incluido micronutrientes, pero el costo es mayor. Y los agricultores por lo general hacen nomás un análisis para los macronutrientes y en base a eso, pero
Por lo general, no se necesita casi hacer cálculo de cantidades de micronutrientes porque casi siempre existe lo suficiente en los terrenos. Y si usamos el guano de la isla, pues tiene micronutrientes y más lo que tiene el suelo es suficiente y no necesita realmente hacer un cálculo, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Hay otra consulta. Freddy Laura Martínez nos dice que para hacer el abonamiento en una planta de 4 años, ¿cuál sería la distancia de la circunferencia del abonamiento? La distancia de la circunferencia nos manda la proyección de la copa de la planta. Si la planta está en su copa, a ver, explicamos acá. Por ejemplo, para esta planta más o menos su copa está a 50 centímetros. 50 centímetros. Pero una planta de 4 años ya su copa va a estar un poco más grande y puede ser a 70 centímetros. Acá no se mide cuántos centímetros tiene la planta, sino proyectamos, como volví a explicar, esta es la copa. Esta es la copa de la planta. Acá están las terminales de las ramas. En esa dirección hacia abajo, ahí alrededor se aplica el abono. Y la planta nos va a mandar, según su edad, según su tamaño, según su contextura, nos va a mandar dónde están las zonas donde se debe aplicar el abono. Bien. Muchísimas gracias, ingeniero. Ahora preguntan, ¿se puede aplicar el guano de la isla de forma solubilizado, o sea, en líquido? Sí se puede, pero no es usual. Sí se puede disolver y aplicar en mochila en forma foliar, incluso se puede aplicar. No lo he hecho yo en cultivos, pero sí lo he hecho en plantones forestales y sí da resultado. Pero no es usual, porque es más laborioso, entraría más jornales por hectárea y sería más costoso, ¿no es cierto? Entonces, no es usual en realidad, pero sí se puede utilizar. Se puede hacer un fertirriego, digamos, donde hay riego, utilizando el guano de isla. Se disuelve, los nutrientes se van a disolver, tiene que tener un periodo si se quiere, de remojado, si se quiere entender ahí, un batido para que se suelten los nutrientes y vaya a través del agua y se pueda fertilizar cuando se tiene riego, pues, tinificado, ¿no? Correcto, muchas gracias, ingeniero, por sus respuestas y su disposición a atender todas estas consultas. Nos están preguntando también si es recomendable echar cal y no dolomita. La dolomita también funciona. La dolomita también funciona, pero eso depende, digamos, también la recomendación del laboratorio, ¿no? Porque tiene sus características para cada producto, pero también se usa en selva, mayormente más usan dolomita, ¿no? En selva más baja, ¿no? Para cacao, para plátano, más usan dolomita que cal, ¿no? Entonces, pero sí, los dos fuentes se puede utilizar. Muchas gracias. Ingeniero, la última pregunta que tenemos en el chat es si es cierto que el guano de isla se debe compostar antes de ser utilizado. Bueno, se puede hacer. Si yo tengo la predisposición, porque nuestro guano de isla viene ya mineralizado en un 40% aproximadamente. ¿Qué quiere decir? Que de toda la cantidad de nutrientes que trae, ya 40% está disponible para la planta en forma inmediata. Y el resto se va mineralizando o descomponiendo, como se dice, de a poquito y le va entregando a la planta de poco a poco. Por eso es que también incluso a veces parte de la fertilización que hago en una campaña, algo me queda para la otra campaña en la medida que se va terminando de descomponer o mineralizar. Pero si el agricultor pudiera darse el trabajo también de seguir haciendo o promoviendo el proceso de mineralización o de descomposición, e incluso si lo podría mezclar con otras fuentes de materia orgánica como estiércoles de cuy, estiércol de gallina, aún es mejor porque hay un aspecto ahí de sinergia entre los estiércoles más el guano de isla, como se dicen, se unen, hacen una sola fuerza y cuando lo aplicamos a las plantas da mejores resultados. Eso depende de la disponibilidad del productor.
Gracias, ingeniero. Hay una mano levantada. Yanina Barrera quiere hacer una consulta. Por favor, Yanina, ¿puedes abrir tu micrófono? Yanina, ¿nos escuchas? Si no, pasamos a Luis Aliaga, que también ha levantado la mano. Adelante, Luis. Hola. Adelante, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Quisiera consultarle si aquí yo estoy usando el magnocal, ¿es recomendable o tendría que usar la dolomita? pH 4.5 me han sacado en el análisis de suelo. Amigo, sí, sí puede usted utilizar el magnocal. Si ese es el producto que existe en tu zona, no hay problema. Solo que de acuerdo al análisis, si te están recomendando magnocal, ahí te indican la cantidad de ese producto, porque es en función al pH que se calcula la cantidad del ingrediente activo, que en este caso es el calcio, ¿no es cierto? Y la magnocal es bueno porque aparte de tener calcio, también tiene el magnesio. Que si tu suelo le falta magnesio, ya te está ayudando a complementar con este nutriente, ¿no? Que es el magnesio. Ya, muchas gracias, ingeniero. Bien. Se nos está yendo el audio por ratos. Por favor, tener cuidado de no estar tapando el micrófono. Victoria, Sarita, lo que sucede es que estoy en campo y ya la batería se está acabando. No sé si tienes otra pregunta. Okay. No vamos terminando, por favor. Un servicio. Sí, Yanina Barrera, Sarita, Barrera estaba levantando la mano. Ya, Sarita, antes de que me olvide, por favor, el video que nos estás grabando para que luego me alcances por correo, por favor. Gracias. A ver, escuchamos, señorita. A todos los que se inscriben, a todos los que se inscriben se les entrega el enlace del video, no te preocupes. Yanina Barrera, ¿puede abrir su micrófono, por favor? Yanina, ¿nos escuchas? Yanina Barrera, si no pasamos a las preguntas del chat, tengo más preguntas. Quizás, ingeniero, si pudiera Sí, adelante. Indican. Bien, el fósforo tiene 4 funciones. ¿Por qué no proporcionarlo? ¿Por qué no proporcionar eso también a la planta? Indican. A ver, hemos hablado de que el nitrógeno, el fósforo y el potasio es la base para determinar una buena dosis de fertilización. Y justamente el fósforo es indispensable, no se puede dejar. Yo en ningún momento dije que no se puede considerar el fósforo. Por eso es que hemos tomado como referencia, como insumo principal para este abonamiento, que es el guano de isla, que hablando de fósforo tiene de 10 a 12% de fósforo, ¿no? Y en base a eso hemos calculado la cantidad también de la cantidad de guano que se tiene que aplicar, ¿no? O sea, el fósforo es obligatorio, el fósforo es importante y la cantidad se echa pues en función a lo que te pide de acuerdo al análisis. Pero cuando hablamos de guano de isla, yo en un comienzo dije, cuando utilizamos guano de isla, empezamos calculando en base al nitrógeno, que es el elemento más volátil, que se puede lixiviar más fácilmente. Y en base a eso, y fósforo puede hacer que quede un poco más en el terreno de acuerdo al análisis, pero como el fósforo no se lava, es fácil, entonces se queda en el terreno y va a quedar para la próxima campaña, ¿no? O sea, no hay problema, pero el fósforo es obligatorio. Gracias, ingeniero. Hay una pregunta sobre mezclar nitrador y fosfato diamónico, dice. Repite, por favor. Si se puede mezclar nitrador y fosfato diamónico. Ya, bueno, en primer lugar, no conozco ese producto nitrador, no lo conozco. Sí conozco el fosfato diamónico, pero es un fertilizante químico. Y ahorita lo que estamos recomendando a nuestros productores es usar el guano de la isla y algunos otros abonos orgánicos que lo pueden producir en su propia finca, y solamente compren esos poquitos que falta complementar, que no lo podemos dar con el guano de isla. El fosfato diamónico es un buen abono, pero
tiene altísimo costo ahora, y ahora lo que queremos es impartir a nuestros productores alternativas económicas y viables técnicamente, ¿no es cierto? Y por supuesto, alternativas que también nos ayuden a cuidar nuestros recursos naturales, a cuidar nuestro medio ambiente. En esa línea estamos. ¿Aló? Muchas gracias, ingeniero. Bueno, hemos terminado las preguntas porque el resto son comentarios. Yanina, no sé si ya tiene habilitado su micrófono. Tenemos 2 manos levantadas. Si no puede conectarse. Liz de la Sota también ha pedido la palabra. Creo que pasamos a las que las tienes a mano, por favor. Y aquí también los mosquitos están que nos acaban. Entiendo, no hay problema. Muchas gracias en todo caso por todo el esfuerzo. Sí, en todo caso, ingeniero, si pudiera dejarnos su correo, su teléfono y en el correo que se le envíe todo, se les hará llegar. Mucho gusto. A ver, para consulta adicional, los teléfonos del ingeniero y su correo. @agrorural.gov.pe. Mi celular, como se está grabando en el video, 939-280-495. Con mucho gusto, todo lo que esté a mi alcance, a cualquier amigo del país. Aplausos. Les agradezco infinitamente a todos, a nivel nacional y aquí a estos amigos agricultores. Gracias a todos los presentes por haber participado. Muchas gracias, Victoria. Gracias a todos. Vamos a ver, sí, vamos a cerrar la grabación. Gracias.